Buenas tardes, ya habíamos hecho la prueba de audio y de video, estaba ok, entonces vamos a comenzar. Un primer detalle, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer un ejercicio recordando lo último, 1 o 2 ejercicios y recordamos. Comenzamos el tema nuevo. El tema nuevo vamos a ver otra forma de probar argumentos, que es la regla de implicación. Ya habíamos visto por prueba de la validez, por prueba de la invalidez, y ahora vamos a verlo por reglas de implicación. Son reglas de implicación y reglas de inferencia, son 2 reglas que nos ayudan a sacar eso también de una manera lógica y a descubrir cómo funciona. Entonces, realmente no es complicado, es simple, lo único que tenemos que hacer es ser capaces de ver de qué se trata estas respectivas reglas, cómo funcionan estas reglas, y es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Un detalle que quiero mencionarles, les quiero contar. Viendo los resultados, aproximadamente la mitad de los participantes ganó el examen. Como la mitad de los participantes ganó el examen, hubo alguien, hoy lo estuve viendo, bueno, lo vi el sábado, pero no pude detallar bien. Ahora voy a acabar de detallar. Un participante me dijo que había un ejercicio que le gustaría que revisáramos, lo voy a revisar, hoy lo reviso y les doy el resultado, pues les doy el análisis de lo que me decía el participante que revisara ese ejercicio. Entonces lo voy a revisar con todo el gusto, claro que sí. ¿Qué pasa? Como cerca de la mitad lo ganaron, pero hubo muchas personas que lo perdieron y lo perdieron muy bajo. En ese orden de ideas, probablemente cambie 1, 2, 3 o 4 ejercicios, pero les voy a volver a abrir el examen para que lo vuelvan a presentar. Hoy vamos a realizar un par de ejercicios, creo que con eso vamos a fijarlo, porque me preocupa sobre todo de los que lo perdieron, que hubo algunos que lo perdieron muy bajo. Hubo una persona que lo perdió en 0. Entonces, pues, me parece preocupante, nunca había tenido esa situación, aun cuando había... ¿Cuándo sabemos las notas? Hoy se las pueden, hoy o mañana se las puedo enviar, pero déjame, por favor, les acabo de contar la situación. Entonces, nunca había ocurrido eso, yo ya había dado clases de lógica 3 virtualmente y nunca había ocurrido. Me pareció curioso, sobre todo muy bajita las notas de algunos, eso me preocupó. Voy a volver a explicarles algunos temas, ahora les volvemos a hacer un ejercicio y comenzamos con el tema nuevo. Entonces, para que lo tengamos muy presente, listo, les voy a volver a abrir el examen. Hoy vamos a hacer unos ejercicios, como sé que muchos de ustedes tienen docenas de cosas para realizar, se los abro el fin de semana, para que el fin de semana lo puedan hacer, que tengan el tiempo suficiente. Quienes lo ganaron, no hay ningún problema, les queda la mejor nota que saquen, ¿sí? Si lo quieren volver a presentar, o sea, yo les voy a mandar las notas. Si alguien no quiere volver a presentarlo, no tiene que volver a hacerlo. Listo. Les voy a cambiar algunos ejercicios. Puede ser 1, 2, 3, o puede ser la mitad del examen, ¿no es cierto? O más, no sé, ya miraré. Entonces, para que lo tengamos presente. De pronto puede poner estas imágenes como más. Ay, no sé, es que de verdad yo casi me quedo ciega viendo eso ahí. O sea, eso se veía súper borroso y así uno lo abriera en una nueva pestaña, eso era muy Te difícil. escucho. Vamos a ver en este momento un breve repaso, 2 ejercicios, hagamos 2 ejercicios del último tema y después de los 2 ejercicios del último tema ya pasamos directamente a ver el tema de hoy. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué pena, es que lo que pasa es que yo tengo un caso especial y yo te lo comenté por correo, pero te lo pude comentar apenas. Vamos al tema, vamos al tema. Les voy a compartir el libro y vamos a hacer un par de ejercicios del libro. Si alguien quiere abrir el libro, puede hacerlo. Si alguien desea, vamos a trabajar primero el de 2 ejercicios de la 235 y de la 232. Entonces,
Bien, entonces tomemos este. ¿Esa es la numeración del PDF o el Del PDF. Y del libro. 240 es la página del libro. Muchísimas gracias. Eres muy amable. Sí, 240. Eres supremamente amable. Alcanzan a ver en el chat box, me imagino que todos ven en su respectivo chat box el ejercicio, ¿no es cierto? De todos modos, entonces lo voy a pegar acá, ya que ese silencio se oye muy culposo. Lo voy a pegar aquí a un ladito para que no se asusten. Ahí sí lo ven todos, ¿no es cierto? Ya nadie va a poder decir que está absolutamente ciego y no puede verlo. Ya todos lo vieron. Sí, profe. Qué mejor. Perfecto. Bueno, no se asuste, entonces ahí apareció de la nada. Para los que son como yo, me disculparán los que tienen gafas, vista cafetera, ¿no es cierto? Yo sin gafas solo tengo vista cafetera. Lo único que veo es bultos y rastrojo. Sin gafas eso es lo único que soy capaz de ver. Entonces, mis queridos amigos, para ellos aquí les presento el texto. Nos dice, si Sócrates no aprobara las leyes de Atena, podría haber emigrado de ciudad o haber intentado cambiar esas leyes. Si no emigró ni intentó cambiarlas, debía obedecerlas. No es cierto que Sócrates emigrara, y si no intentó cambiar las leyes, entonces las aprobaba, motivos por los cuales inferimos que accedió a obedecerlas. Si hacemos por la técnica usual de la fórmula 2 a la n, es una técnica excelente, pero sería bastante grande, ¿no es cierto? Tenemos 4, entonces, ¿cuánto da 2 a la 4? 16. Entonces tendremos una buena cantidad de valores. 16, por favor, silencien micrófonos. Alguien está hablando por teléfono y tiene el micrófono abierto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 16 es siempre grande y tenemos negaciones y todo, o sea que se volvería dispendioso. Sobre todo si ustedes empiezan a hacer la simbolización, se van a dar cuenta que se volvería dispendioso. Simbolicemos acá abajo y lo pasamos todo en limpio para acá, ¿les parece? Simbolicemos primero debajo de este. Entonces, si Sócrates no aprobaba las leyes de Atenas, ¿cómo quedaría ese primero? Sócrates no aprueba las leyes de Atenas, nos dicen que es A, pero estamos diciendo que no las aprueba, entonces sería no A. Si Sócrates no aprobaba las leyes de Atenas, podía haber emigrado a otra ciudad. ¿Y qué conector hay ahí? ¿O no tiene conector? Entonces, si Sócrates no aprobaba las leyes de Atenas, entonces podía haber emigrado a otra ciudad. Entonces, E. O haber intentado cambiar esas leyes. O C. ¿Cuál o cuáles de esos están conectados? ¿Cuál o cuáles de esos debo poner entre paréntesis y por qué? El E con el C. Perfecto. Y es entendible, ¿no es cierto? Comprendemos que estamos diciendo, si Sócrates no aprobaba las leyes de Atenas, entonces ¿qué pasa? Si no las aprobaba, hacía esto o aquello. Eso va conectadito. Creo que está clarísimo, ¿no es cierto? Ustedes son unos duros, ya entienden esto perfectamente. Luego nos dice otra que es, si no emigró ni intentó cambiarlas, debía obedecerlas. ¿Cómo sería esa entonces? Negación la E. Negación de E, que E es emigrar, entonces. No emigró. ¿Qué sigue? ¿Qué conector sigue? Y Y, claro. ¿Y con qué? ¿Y con qué? con no. ¿Qué sigue? Negación. Con la negación de C. Porque y no es ni, ¿no es cierto? Uno en español, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, son detallitos que aprendemos con lógica para hablar mejor. Y no se dice, uno dice, y no tal cosa, uno dice ni esto, ni aquello, ¿no es cierto? Y uno también dice, uno es capaz de decir, sería posible decir de manera correcta, también no. Yo puedo decir también no. ¿Es correcto?
decir también no? No. ¿Cómo se dice Tampoco. entonces? Tampoco, perfecto. Detallitos que nos enseña la lógica, muy bien. Entonces nos está diciendo, no emigró y no intentó cambiarlas. O sea, ni emigró ni intentó cambiarlas. Si no emigró ni intentó cambiarlas, ¿qué pasa? Entonces debía obedecerlas. Entonces, el sí me indica eso. Entonces, Entonces, y hay algo que yo deba relacionar acá. Hay algo que deba meter paréntesis o así. Sí. ¿Cuál o cuáles? ¿Qué hago? Noé y no sé. la Exacto. negativa de E y la negativa de C. El arca de Noé, muy bien, muy bien, excelente. Noé y no sé, perfecto. Ustedes están entendiendo esto maravillosamente, monstruosamente bien, los felicito. Muy geniales. No es cierto que Sócrates emigrara. Y si no intentó cambiar las leyes, entonces las aprobaba. Esa es otra, ¿no es cierto? No es cierto que Sócrates emigrara. Entonces, ¿no es cierto que qué? Negativa. Sí. Negativa de Negativa E. E. Negativa de E. No es cierto que Sócrates emigrara. ¿Y qué sigue? Y Y no intentó cambiar las leyes. Es negativa de leyes. negativa de C. C. Entonces las aprobaba. ¿Aprobar cuál es? A. Aprobar es A. Miren ustedes, aquí dice no A, entonces E o C. Y acá dice no E y no C, entonces A. Es totalmente invertido con respecto al primero. Es equivalente, pero invertido. Son unas de las leyes que vamos a ver hoy. Pero si notan que es lo mismo, pero invertido. Si se da no A, entonces E o C. Y si se da A, no E y no C. Eso ya lo veremos ahora. Es solo una curiosidad, no tiene nada que ver pues con, no tiene que aprenderse ya nada, simplemente es que noten que el primero y el tercero son lo mismo pero invertidos, son equivalentes. Ojalá que lo puedan notar. Por todo lo anterior, inferimos que o, ¿no es cierto?, que las obedeció. Vamos entonces a representar esto gráficamente. La primera, no A. Entonces, E o C. No A, entonces E o C. Esa es la primera premisa, ¿verdad? ¿Esa primera premisa debo hacerle algo más o así ya está perfecta? El corchete. Conectarla con el I. Perfecto, conectarla con la siguiente con I, pero primero debo cerrarlas, Negativo. ¿no es cierto? Primero debo cerrarlas para entender Claves. que todas estas equivalen a una operación, ¿no es cierto? Porque si le pongo el I solito sin encerrarlas, ese I se relacionaría solo con esta, no sabría cuál empezar primero, ¿sí? Pero el I se relaciona con el resultado de todo esto. Y vamos con la segunda premisa, que también debe ir encerradita, encerrámosla de una vez. Noé y no sé. Noé, no sé. El pobre Noé, no sé. Entonces, tenemos otra premisa, la conectamos con I, ¿no es cierto? Noé y no sé. Entonces, A. Y por último, todo esto se relaciona, todas estas premisas se relacionan con la conclusión, ¿con qué conector lógico? Entonces, Con el entonces, perfecto, muy bien. Con el Vamos entonces. a comenzar.
Vamos a hacer una prueba ¿de qué tipo? Inválida. De invalidez. Con prueba de invalidez podríamos pensar de inmediato que ya comenzamos a invalidar porque O, acá está como un miembro individual y si yo digo que O es falso, acá me va a parecer falso, ¿no es cierto? Pero miremos a ver qué nos da cada una de las premisas para darnos cuenta qué tal nos aparece. Analicemos cada premisa. Entonces comencemos con otros detalles, que de inmediato me da cuenta que no puedo invalidarlo, que me es difícil invalidarlo. ¿Qué otro detalle me da cuenta que es difícil invalidarlo? Si yo digo en esta que no A me da verdadero, si yo digo que no A me da verdadero para poder tener este miembro listo, en este caso A me daría falso. Sí, ahí ya las dos se irían. Ya tenemos dos que me indican que no es correcto, ¿no es cierto? Que no puedo hacerlo, que me queda imposible hacerlo. Y miremos, por ejemplo, en esta, solo como curiosidad, ¿qué me daría si resolviéramos este? Si le ponemos verdadero a los dos, porque está con, bueno, con no cualquiera de los dos le podemos poner verdadero o falso, pero Pasa hagámoslo lo con dos. mismo, profe. Pasa lo Hagámoslo mismo, con, porque al otro perfecto, lado también están negativas, entonces están positivas a un lado, negativas al otro. perfecto, perfecto. O sea, de inmediato me dice que no puedo invalidarlo, ¿no es cierto? De inmediato me dice que no puedo invalidarlo. Sería muy recomendable que este ejercicio lo resuelvan en casa completico y que le hagan también la prueba de validez, la prueba completa. Y nos vamos a dar cuenta que va a dar el mismo resultado. Entonces, lo bonito de este caso era simbolizarlo, ¿no es cierto? Ser capaces de simbolizarlo. Analizado así, parte por parte, con calma, para que cuando lo simbolicemos nos resulte fácil. Miren, lo que nosotros vemos en lógica 3 es como unas muletas. Piensen ustedes en una persona que apenas va a entrar en la etapa de caminar, un bebito que apenas va a entrar en la etapa de caminar. No hablemos aquí de si es peligroso o no es peligroso, de si sirve o no sirve. Solo pensemos que ese bebito va a utilizar un caminador. Ese caminador le va a dar la fuerza suficiente para caminar al margen de que sea o no sea peligroso. Eso es otro debate. Pero el bebito va a tener un apoyo para caminar, para poder desarrollar la fuerza suficiente. Para eso estamos haciendo esto. Estamos viendo 4 pruebas distintas de argumentos, por diagramas de Euler, por validez, por invalidez, y vamos a comenzar a ver ahora por pruebas, por reglas de inferencia, por reglas de implicación, etc. Entonces, estos son como ese caminador del bebé. El bebé inicialmente necesita ese caminador para poder darse cuenta si el argumento está bien o está mal hecho. Pero más adelante con el ejercicio, por simple inspección, va a decir, por acá yo ya le noto que tiene un error. Entonces no es que ustedes escuchen un argumento y digan, permítame, yo le hago acá la simbolización, voy a hacer diagramas de Euler, voy a tomar pruebas de validez y invalidez. No. Ustedes ya van a ser capaces de notar si está bien o si está mal construido. Pero la clave del asunto, lo verdaderamente importante del asunto, es que ustedes ya van a contar con estas herramientas que les van a resultar útiles. Esa es la clave. Esa es la clave del asunto. Bien, entonces, acá tenemos este ejercicio. Recomendable que lo hagan en casa. Me gustaría mucho que lo hicieran en casa. Vamos a hacer un segundo ejercicio, unas páginas un poco más atrás. Este ya está simbolizado. Entonces, ¿están viendo también el texto? No estoy seguro si lo vean. ¿Les está apareciendo en este momento el texto? No, señor. No, señor. No. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces ya vamos a buscarlo. Entonces yo lo copio y lo paso para allá.
Listo. Entonces ahí ya lo ven en el checkbox y lo voy a copiar acá. Cuadro de texto, aquí lo copio. Perfecto. Este ya está simbolizado. Vamos a mirarlo directamente. Disculpe, profe, ¿de qué página es este? De las... Regálame un segundo. De las 132 del PDF. De 232, corrijo, 232 del PDF. 235 del libro. Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces vamos a unirlo, a ligarlo. Este es mucho más fácil, este es muchísimo más sencillo. Tenemos que estaba simbolizado. Corremos bien, ese uno no es necesario. Tenemos que la primera premisa era A y B o no B y C. Vamos a poner mejor en lugar de un punto el otro simbolito de la I para que quede más fácil. Esta es una premisa, la cerramos. Vamos a la siguiente premisa conectada por el IR, recordemos, ¿no es cierto? Para que ustedes no se asusten, este es un sí y solo sí, que no lo copió idéntico. Listo, acá le voy a poner la otra línea para que lo sepan exactamente qué es. La conclusión con el entonces, por lo tanto, luego se sigue. Entonces no va. Vamos a resolverlo. La idea es que esto nos dé verdadero en la conclusión y falso en las premisas. Para que nos dé verdadero en la conclusión y falso en las premisas, podemos decir que las dos me dan verdadero, ¿no es cierto? Que C es verdadero. ¿Perdón? Eso sería de qué implicación. ¿Sería implicación qué? Perdón, te escucho muy lejos. ¿Eso sería entonces implicación o qué? Sí, esta es una implicación y esta es una implicación también. Así es. Entonces, la conclusión tiene una implicación. Una cosa, veníamos diciendo que la conclusión era falsa y eso sería lo de la invalidez. Ah, correcto. Ahora, muy bien, muy bien. Podemos decir que este es verdadero y podemos decir que el no A es falso. Verdadero con falso, ¿cómo da? está falso. Da falso. Entonces Sí, podemos da decir falso. así, esa es la única que nos da falsa, ¿no es cierto? Esa es la única forma que nos da falsa la conclusión. Si la... Entonces sí es un argumento de invalidez. Sí, es de invalidez, sí. Ah, ya, gracias. Todavía estamos recordando de invalidez. La única forma que nos da falsa es que este sea un falso. Esa es la única, ¿no es cierto? Entonces, si no A es falso, A es verdadero, ¿no es cierto? Verdadero, profe. ¿Qué tabla es? ¿Con qué? ¿Con qué están unidos en ese primer paréntesis? Con la del I, entonces B es verdadero. Con I, por lo tanto la B también tiene que ser verdadero. Verdadero y verdadero me da verdadero, ¿no es cierto? Sí, señor. Si ya dije que B era verdadero, entonces no B me tiene que dar falso, ¿no es cierto? Falso, no tengo problema, porque si C es verdadero, no tengo problema. Ah, es con la tabla del I, pensé que era el O. Es la tabla del I. Es con la tabla del I. Con la tabla del I me va a dar falso de manera necesaria. No, con el I me tiene que dar falso. De todos modos, pongámosle el C verdadero para procurar algo. Pero si este es verdadero, si este es con I, no me puede dar verdadero, me da falso. O sea que ya nos dimos cuenta que este argumento no puedo probarlo por invalidez. Por último, si C, como habíamos dicho, fuera verdadero y como no B era verdadero, como no B es falso, B es verdadero, cuando los dos son iguales en el sí y solo sí, ¿cómo me da? Falso. Cuando los dos son iguales en el sí y solo sí. Verdadero. Me da verdadero. Pero ya tengo uno que es falso. Ya este medio falso. Entonces, como este medio falso, no tengo manera de que este me resulte, ya definitivamente
me tiene que dar falso. Por lo tanto, la prueba de invalidez que me demuestra que no puedo invalidarlo. Si no puedo invalidarlo, es un argumento válido, ¿no es cierto? Es un argumento válido. No se deja invalidar, es un argumento válido. Si ustedes lo prueban por tablas de verdad, también les va a dar. Listo. Voy a cerrar esta parte y ya les... Ahora sí les... Voy a hacer esta parte que fue un repaso, ¿no es cierto? Lo que acabamos de hacer fue un repaso. ¿Qué hicimos? Un breve repaso de un ejercicio que debíamos simbolizar y de un ejercicio ya simbolizado, ¿no es cierto? Perfecto. La parte de tablas de verdad ustedes lo pueden repasar en casa, estos mismos ejercicios lo pueden repasar en casa. Brian va a decirme algo. Esa es la prueba de invalidez, la cual puede revisar en las clases anteriores. ¿Cuál es la prueba de invalidez? Que le ponga una conclusión verdadera, que la conclusión me dé verdadera, y a pesar de que la conclusión sea verdadera, corrijo, que la conclusión sea falsa, teniendo premisas verdaderas. Si la conclusión es falsa con premisas verdaderas, es un argumento inválido. Pero si la conclusión es falsa y no puedo ponerle premisas falsas, me queda imposible ponerle premisas falsas, significa que es un argumento que no se deja invalidar, y al no dejarse invalidar es un argumento válido, un argumento bien hecho. Eso lo pueden ver en la clase anterior. Sí, discúlpame, cuando la conclusión es verdadera. No, para que por invalidez definitiva siempre la conclusión es falsa, ¿cierto? Para que sea una prueba de invalidez, si es una prueba de invalidez, la única forma de que un argumento sea inválido es que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Perfecto. Si un argumento tiene premisas verdaderas y conclusión falsa, esa es la única manera de hacer una prueba de invalidez. Solamente pero así. El argumento sería válido. No, si el argumento tiene premisas verdaderas y conclusión falsa, es inválido. Por eso es la prueba de invalidez. Si yo cuando termine de hacer la prueba de invalidez me doy cuenta que logré invalidarlo, significa que es un argumento inválido. Si logré invalidarlo, es un argumento inválido. Si yo logré hacer que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, es un argumento inválido. Si logré hacer la prueba de invalidez, es un argumento inválido. Si no logro hacer la prueba de invalidez, si cada vez que un argumento yo lo realizo, le pongo conclusión falsa, también las premisas me dan falsas, significa que no puedo invalidarlo, por lo tanto está bien hecho. ¿Qué nos pasó con los dos argumentos anteriores? Que si le ponía conclusión falsa, las premisas también me daban falsas, es decir, no podía invalidarlo. Si no puedo hacer prueba de invalidez, si no se deja invalidar, es un argumento válido. Pero si se deja invalidar, es un argumento inválido. Si yo hago la prueba de invalidez digo, sí se dejó invalidar, me dejó poner las premisas verdaderas y la conclusión falsa, es un argumento inválido. Esa es la conclusión que saco. Listo, profe, gracias. De ahí veo que pudo haber sido de pronto lo que les daba en el examen. Ya veo de dónde pudieron haber tenido el error. Quizá lo hicieron bien, lo resolvieron bien. Y sin embargo me dijeron que era un argumento inválido. Cuando al no dejarse hacer la prueba de invalidez, si no se deja hacer la prueba de invalidez, significa que es un argumento válido. ¿Sí? Cuando no se deja hacer prueba de invalidez, es válido. Cuando sí se deja hacer prueba de invalidez, es inválido. Por eso se llama invalidez. Si se deja hacer la prueba, es inválido. Si no se deja hacer, es válido. ¿Listo? Clarísimo. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos ahora a las leyes que vamos a ver hoy, que son las reglas de implicación. De pronto, por lo que veo, es posible que nos pasemos unos minutos. Si nos pasamos y alguien tiene una dificultad, no hay ningún problema, se puede retirar y va a quedar grabado. Hoy mismo le subo la información. O sea, si alguien tiene alguna dificultad, se puede retirar. Sí, profe, yo creo que el grupo de psicología nos retiramos. Listo, no hay problema. Si alguien tiene una dificultad, se puede retirar. No hay ningún cuidado porque ya vamos a haber visto casi todo de aquí a las 7, ¿sí? Entonces, reglas de implicación. En estas reglas, el conector principal es la implicación. Implicación, el entonces, ¿no es cierto? Implicación es entonces. Así que estas reglas están regidas por el entonces. Son unidireccionales.
Recuerden el entonces. ¿Cuál es el entonces? Si yo tengo tal condición, tiene que darse tal consecuencia. Entonces, si yo estoy muy atento, ¿cuál es la consecuencia? Voy a comprender. Cada vez que estoy muy atento, entonces comprendo. Es unidireccional. No es que si comprendí estuve atento, no, yo estoy diciendo que cada vez que estoy atento, comprendo. Pero yo puedo comprender de otras maneras, ¿no es cierto? Por eso es unidireccional. Yo puedo comprender porque pagué a alguien para que me explicara, no porque estuve atento en la clase. Puedo entender porque ya sabía del tema. Puedo entender porque sin prestar mucha atención me parece un tema facilísimo. Entonces, cada vez que presto atención, entiendo. Pero no cada que entiendo preste atención. Yo puedo entender por otras causas, ¿no es cierto? Entonces, es unidireccional. Si esto, aquello. Pero aquello puede aparecer por otras cosas diferentes también, ¿no es cierto? Entonces, si hago todo mi esfuerzo, conquistando a la persona, coqueteándola, invitándola, vamos a salir. Perfecto. Pero podemos salir sin que yo haya hecho ese esfuerzo. Ella me puede invitar. O por casualidad nos pudimos haber encontrado en el lugar al que yo pensaba invitarla. Entonces, cada vez que yo hago todo ese esfuerzo, se va a dar que salgo con la persona, pero podría salir por otra cosa también, ¿no es cierto? Bien. Entonces, las implicaciones van en una dirección. Si esto, aquello. Pero si aquello no significa necesariamente esto. Pues de un antecedente, de una condición que yo pongo, se sigue un consecuente, pero no a la inversa. Y como la implicación de ambos elementos, antecedente y consecuente, están lógicamente unidos, solo puede aplicarse la ley a líneas enteras o a premisas completas. Atención, la ley que veamos se tiene que aplicar a toda una línea, no a pedacitos. Es decir, se tiene que aplicar, por ejemplo, a toda una premisa enterita. No un pedacito de la premisa, sino a toda la premisa. Por ejemplo, de A y B puedo afirmar A, pero si una premisa es, si yo digo A y B, estoy contento y tengo esperanza. Y puedo decir que en ese momento estoy contento, no tengo esperanza, pero estoy contento, puedo afirmar una de las dos. Pero si la premisa es A y B, entonces C, no puedo inferir o afirmar solamente que A. No, tenemos que hacer una que me relacione A y B, entonces C, toda la línea entera. Vamos a ver estas reglas. Primera regla se llama modus ponens. Dada una implicación y su antecedente, se sigue su consecuente. Si P, entonces Q. Se da el caso que P, por lo tanto Q. Entonces, si es fin de mes, entonces me van a pagar. Es fin de mes, por lo tanto me pagaron. ¿Listo? Ahora, si es fin de mes, me van a pagar. Me pagaron, por lo tanto es fin de mes. ¿Se sigue también o no se sigue? Ya vimos que si es fin de mes, entonces me pagan. Es la condición. Es fin de mes, por lo tanto me pagan. Pero ¿qué pasa si yo digo es fin de mes, por lo tanto me pagan? Me pagaron, por lo tanto es fin de mes. ¿Se sigue? ¿Esa también se sigue? ¿O esa no se sigue? ¿Puedo hablar más despacio? ¿Me repite otra vez? Claro. No sé Si es fin de mes, pongo la condición. Si es fin de mes, entonces me pagan. Cada vez que es fin de mes, a mí me pagan. Es fin de mes, por lo tanto me pagaron. Clarísimo, ¿no es cierto? Se sigue. Pero si yo digo, si es fin de mes, entonces me pagan. Me pagaron, por lo tanto es fin de mes. ¿Esa también se sigue o esa no se sigue? Esa se sigue. No. Creo que porque No, pagar y no ser fin de mes exactamente. Entonces, No se sigue porque de acuerdo a lo que a una de las reglas de implicaciones que son unidireccionales, ¿sí? así es. Muy bien, acabamos de decirlo. Si yo tengo X condición, va a aparecer ya situación. Pero si aparece ya situación, no tiene que ser por X condición. Cada vez que aparece la condición, aparece la situación. Pero la situación puede aparecer por otras causas. Vuelvo a decirles, si es fin de mes, me pagan. Eso es cierto, es fin de mes, por lo tanto me van a pagar. O me pagaron, listo. Pero ¿qué pasa? Si es fin de mes, me pagan. Me pagaron, por lo tanto tiene que ser fin de mes. No, no necesariamente. Puede ser que yo esté haciendo un trabajo excepcional, que me pagan apenas lo termino, sin importar si es fin de mes o no es fin de mes. ¿No es cierto? Entonces, cada vez que sea fin de mes, me tienen que pagar. Pero si me pagaron, no se sigue necesariamente que sea fin de mes.
que es el caso que yo les decía ahora. Si yo presto atención, entonces voy a comprender. Presté atención, por lo tanto comprendí. Pero si yo digo, si presto atención, comprendo. Comprendí, por lo tanto presté atención. No necesariamente. Pude haber comprendido porque era un tema muy fácil. O pude haber comprendido porque era un tema que ya conocía. O pude haber comprendido porque le pagué a alguien, pero no presté atención en la clase. U otra cosa también que les había dicho ahora. Si me esfuerzo para conquistar a la persona, para coquetearle, etcétera, voy a poder salir con ella. Me esforcé para coquetearle, le invité, por lo tanto salí con ella. Pero también puede ser, si hago todo el esfuerzo, puedo salir con ella. Salí con ella, por lo tanto, hice todo el esfuerzo. No necesariamente puede haber sido que yo le agradara a la persona y ella misma me invitó, o una persona hizo las veces de Celestina y nos invitó a los dos para que saliéramos, o por casualidad nos encontramos en el lugar al que íbamos a ir. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo pongo una condición que es P, cada vez que aparece la condición va a aparecer Q. Pero cuando aparece Q, no necesariamente se sigue P. Si llueve fuertemente, va a haber desastres. Llueve fuertemente, por lo tanto, hubo desastres. Pero si yo digo, cada vez que llueve fuertemente hay desastres, hubo desastres, por lo tanto llovió. No, los desastres pueden deberse a miles de cosas. Entonces, la condición es, si se da P, siempre se va a dar Q. Cada vez que aparezca P, aparece Q. Pero cuando aparece Q, no necesariamente aparece P. Atención con ese modus ponens. Siempre que doy una condición, se va a dar la consecuencia. Si se da la condición, aparece la consecuencia. Mucha atención, es muy fácil, es muy sencillo. Modus tollens. Dada una implicación y la negación del consecuente, se sigue la negación del antecedente. Ah, esto sí es distinto. Es muy parecido al caso que les estaba dando ahora, pero ya esta sí es necesaria. Esta no es posible, es necesaria. Si P, entonces Q. No Q, por lo tanto no P. Perfecto. Entonces yo digo, si es fin de mes, entonces me pagan. No me han pagado, por lo tanto no es fin de mes. Ese sí está perfecto. Si es fin de mes, por lo tanto me van a pagar. Si no me han pagado, no es fin de mes, ni he hecho un trabajo por ahí individual, nada. Si no me han pagado, no, ni es fin de mes, ni ninguna de las otras causales. Si estudio, entonces, si presto atención en las clases, entiendo. No entendí. Por lo tanto, no presté atención, no pagué para que me enseñaran, no era fácil el tema, no lo comprendía sin haber estudiado, etc. Si hago todo mi esfuerzo por conquistarla, voy a poder salir con ella. No salí con ella, por lo tanto, ni hice el esfuerzo, ni ella quería salir conmigo, ni me invitó, ni nos invitó otra persona, etc. Entonces, si yo digo, cada vez que aparece P, va a aparecer Q. Apareció P, por lo tanto Q. Cada vez que yo pongo una condición, si aparece P, entonces Q. Yo pongo una condición que es P, por lo tanto Q. Si no apareció Q, no se dio P ni ninguna otra posible causal del asunto. Ese es el modus tollens, que es complementario del anterior. Otro facilísimo, el silogismo disyuntivo. Regálenme un minuto, por favor. Solo un minuto. El silogismo disyuntivo me da dos opciones. Entonces me dice, se da P o se da Q. Como no se dio P, por lo tanto se da Q. Se da P o se da Q. Si no fue Q el que se dio, por lo tanto P. Entonces, en este momento, ¿están prestando atención o están distraídos? No están prestando atención, por lo tanto están distraídos. En ese momento están prestando atención o están distraídos. No están distraídos, por lo tanto están prestando atención. Perfecto. Entonces, si yo tengo dos opciones y no es una de las dos, necesariamente la otra. Entonces, ¿Hitler está vivo o está en el patio de los acostados? No está vivo, por lo tanto, está en el patio de los acostados. ¿Hitler está vivo o está en el patio de los acostados? No está en el patio de los acostados, por lo tanto, está vivo. Muy sencillo. O la una o la otra. Y si no es una de las dos, pues es la otra. ¿No es cierto? A los estudiantes
Les caigo muy bien o me detestan. No les caigo muy bien, por lo tanto, me detestan. Las dos Les cosas. les caigo muy bien o me detestan. No me detestan, por lo tanto, les caigo muy bien. Habrá algunos que se sienten identificados con el 1, habrá algunos que se sienten identificados con el 2. Lo comprendo perfectamente. Vamos ahora. Buena noche, Muy profe. bueno. Quedamos traumados. Cada uno de estos se puede resumir con una sigla, ¿no es cierto? Modus ponens con MP, modus tollens con MT. Eso está en la 213 del PDF. Y 218 del libro, sí. Correcto. Disilogismo inyuntivo, SD. Simplificación, S solita. Entonces, dado una conjunción, yo puedo afirmar cualquiera de sus componentes. Como en la conjunción, para ser verdadera, solo una puede ser verdadera. ¿Cuál es la única verdadera en la conjunción? ¿Cuál es la única? Perfecto, en la conjunción, solamente verdadera es verdadera. Por lo tanto, si es verdadero el uno y verdadero el otro, es necesario que yo pueda afirmar cualquiera de ellos. Entonces, si es verdadero que P y es verdadero que Q, por lo tanto, es verdadero que P. Si P y Q, entonces P. Y si es verdadero que P y es verdadero que Q, por lo tanto Q. Si P y Q, por lo tanto Q. Entonces yo digo, si es verdadero que te amaré toda la vida y te seré fiel, por lo tanto, es verdadero que te amaré toda la vida. Si es verdadero que te amaré toda la vida y te seré fiel, por lo tanto, es verdadero que te seré fiel. Cualquier caso que pongamos en este caso, cualquier caso que pongamos en esta situación, en este ejemplo, en la conjunción, si son verdaderas las dos para hacer una conjunción, puedo afirmar cualquiera de ellas. Entonces, esa es la simplificación. Y es una falta. No, para que sea una simplificación, tiene que ser con P y Q. Y si es P y Q, las dos son verdaderas. Ahora, con la conjunción. ¿Qué es la conjunción? Si yo tengo dos premisas, y ya sé que las dos premisas son verdaderas, entonces puedo unirlas con I. Yo tengo P y tengo Q. Si sé que P y sé que Q, sé que P y Q. Entonces, si yo sé que es verdadero que estoy prestando atención y es verdadero que voy a estudiar, es verdadero que presto atención y estudio. Este es interesantísimo, el silogismo hipotético. Dadas dos implicaciones en las cuales el consecuente de la primera es el mismo antecedente de la segunda, se sigue que el antecedente de la primera implica el consecuente de la segunda. ¿Qué es esto? Es una regla que ustedes han conocido desde muy pequeñitos, que es la transitividad, ¿sí? Pero para que se dé la transitividad tienen que estar conectados, atención, tienen que estar conectados. P, entonces Q. Q, entonces R. ¿Cómo están conectadas estas dos premisas? ¿O no tienen conexión? ¿Están conectadas o no tienen conexión? Los observadores, ¿cómo están conectados? La consecuencia de la primera es el antecedente de la segunda. ¿Sí ven? ¿Sí ven que sí están conectados? Que no están aisladas. La consecuencia de la primera es el mismo antecedente de la segunda. ¿Sí lo notan? ¿Perdón? ¿Por un I? ¿Estarían conectadas por un I? Sí, correcto. Pero lo interesante acá es que las dos tienen un mismo elemento, ¿no es cierto? Los dos tienen un mismo elemento. Pensemos en un silogismo clásico. ¿Se acuerdan de los silogismos? Sócrates es mortal. No, corrijo. Todos los hombres son mortales. Mortal es Sócrates. A ver, Sócrates es su nombre, corrijo. Sócrates es un hombre. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Todos los hombres son mortales. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Si ustedes ven, en el silogismo clásico tenemos el término medio. Permítanme un segundito, ya cierro acá y les pongo ejemplos concretos de este caso. Pero permítanme un segundito, les cierro esta idea. En esta idea hay algo muy importante que es que hay un término medio que los une. Y el término medio es la consecuencia en la primera y el antecedente en la segunda. Sí, es un término medio que no aparece en la conclusión. Entonces, cuando se da esto, cuando están unidas por ese término medio,
podemos nosotros afirmar que hay una relación y esa es la ley transitiva. Voy a ponerles ya un ejemplo para que nos quede clarísimo y no haya ninguna duda. ¿Cuál es el ejemplo? Si leo, entonces comprendo. Si comprendo, entonces gano los exámenes. Si leo, gano los exámenes. Si leo, entonces comprendo. Si comprendo, entonces gano los exámenes. Si leo, entonces gano los exámenes. Vamos a poner otro ejemplo. Si soy de una familia muy poderosa, entonces puedo tener una formación aristocrática. Si tengo una formación aristocrática, entonces puedo ser presidente. Si soy de una familia muy poderosa, entonces puedo ser presidente. Si le coqueteo, entonces la voy a invitar a salir. Si le invito a salir, puedo ganarme sus favores. Si le coqueteo, entonces puedo ganarme sus favores. Ahí tenemos 3 ejemplos en los cuales hay una ley transitiva. Eso es lo que se da en el silogismo hipotético. ¿Qué pregunta me iban a hacer? ¿No? Bueno. Entonces, este es el silogismo hipotético. Ya vamos a acabar, son solo 9 para que lo tengan presente, ¿no es cierto? La adición. Si yo tengo cualquier afirmación que yo sé que sea verdadera, le puedo añadir cualquier otra por o. Porque yo sé que con el o, con que una sola sea verdadera, no me afecta a la otra. ¿Para qué se hace esto? Para resolver ejercicios, ya lo vamos a ver. Entonces, si yo sé que P es verdadero, puedo decir P o Q y no me va a afectar para nada, porque con que una sola sea verdadera en el O, no importa qué valor de verdad tenga la otra. Entonces, si yo sé que una sola es verdadera en el O, no me interesa el valor de verdad de la otra. Ya con eso sé que no va a afectar el valor de la primera que es verdadera y la conclusión, y por lo tanto, esta relación, sea verdadera o sea falsa, me va a dar verdadera sin importar el valor de Q. No me importa el valor de Q. Si la relaciono con el O, no interesa el valor de Q, va a dar verdadera. Con el O inclusivo, dada una proposición verdadera, puedo adicionarle cualquier otra mediante disyunción. Pero se le adiciona la conclusión, ¿o qué? Se le adiciona la conclusión, claro, si yo tengo, si P es verdadera, puedo decir P o Q. Si P es verdadera, por lo tanto, P o Q es verdadera. Si yo sé que la premisa P es verdadera, P o Q tiene que ser verdadera sin importar el valor que tenga Q. Porque si Q es verdadera, P o Q, verdadera. Y si Q es falsa, P o Q, ¿cómo da? Si P es verdadera y Q es verdadera, ¿cómo da P o Q? Es verdadera. ¿Verdadera? Y si P es verdadera y Q es falsa, ¿cómo da P o Q? Verdadera. Verdadera. Tiene que dar verdadera porque la condición es que simplemente si una sola es verdadera, no, pues entonces es verdadera. Independiente del valor de verdad, con una sola que tengamos verdadera, es verdadera. Entonces no me va a afectar para nada el ejercicio. Pero no entiendo por qué se pone eso en la conclusión. O sea, podría dar como un ejemplo o contextualizar. No, es que no es una conclusión. Si yo estoy diciendo, si P es verdadera, por lo tanto, es verdadero que P o Q. Si es verdadero que P. Y por ejemplo, entonces, no sé, un ejemplo. O si es verdadero, por ejemplo, que yo entiendo la clase, que yo estoy entendiendo la clase, entonces es verdadero que entiendo la clase o cualquier cosa, lo que le quieras poner, que entiendo la clase o estoy en casa, entiendo la clase o juego en el computador, que entiendo la clase o leo, lo que tú le quieras poner, es indiferente, no interesa, simplemente si tú sabes que es verdadero, que tú estás prestando atención, puedes prestar atención o cualquier otra cosa, la que sea, sin importar la que sea. Básicamente, entonces, decir el o condición, o sea, el o disyuntivo, pero Sí, al revés, ¿cierto? con el o inclusivo, si una es verdadera, le puedo añadir cualquier cosa sin interesar, la que sea. Vamos ahora con el dilema constructivo,
que el dilema constructivo es muy interesante, este dilema constructivo es muy interesante y este es un poquito más exigente. Dadas dos implicaciones y la disyunción de sus antecedentes, se sigue la disyunción de sus consecuentes. Entonces yo digo, si estudio, entonces aprendo. Si leo, entonces entiendo. Estudio o leo. Por lo tanto, aprendo o entiendo. Si tengo dos condiciones acá con el entonces, si tengo dos condiciones con el entonces, y hago que el antecedente de las dos, el P y el R, lo relaciono con un O, la consecuencia también la voy a poder relacionar con un O. Entonces, si yo tengo cualquier tipo de condiciones, las que sean, y esas condiciones le relaciono la premisa, la consecuencia con el antecedente lo relaciono con O, el consecuente también se puede relacionar con un O, sin importar el que sea. Vamos a ver un par de ejercicios para que vean esto cómo se puede aplicar. Y por último, la absorción. La regla de absorción dice, cuando tengo una implicación, que si se da P, entonces se da Q, es exactamente lo mismo de decir que P y Q. ¿Por qué? Porque si yo digo, si se da P, entonces se da Q. Cada vez que aparece P, entonces aparece Q. Si aparece P, por lo tanto, puedo decir que P es verdadero y que Q es verdadero. Si yo estudio, entiendo. Por lo tanto, si estudié, puedo decir que estudié y que entendí. Esas son las 9 reglas. Entonces vamos a ver unos ejemplos de esto. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Demuestre mediante tablas de verdad que estas leyes son tautologías, que estas leyes son verdaderas. Este es el primer ejercicio. El modus ponens y el modus tollens. Este es muy fácil. Eso es una tabla de verdad. Eso es más, eso ya lo hicimos. Eso no hay que demostrarlo, eso ya lo hicimos. Vamos a esto. En los siguientes teoremas, señale qué reglas se aplicaron y sobre qué líneas para obtener cada uno de los siguientes pasos. Entonces veamos. En la primera línea decía A, entonces no B. No debe. Si se da A, entonces no B. Se da A, por lo tanto, se da B. ¿Qué se aplicó? Función. Modus tollens. Si Modus ponens. Si se da, por lo tanto, se da no B. Se dio A, por lo tanto, no B. ¿Qué es? Modus ponens. Modus ponens. Cada vez que se da este, aparece este otro. Cada vez que se da el antecedente, aparece una consecuencia. Se dio el antecedente, por lo tanto, la consecuencia. Entonces, ¿qué hicimos para sacar esta B? En 1 y en 2 aplicamos modus ponens. En la línea 1 y en la línea 2 aplicamos modus ponens. Aparece después B, ¿no es cierto? Y aparece O, D. No B, O, D. ¿Qué aplicamos? A B le apareció, a no B le apareció D. ¿Qué se aplicó? Díganme la definición si no se acuerdan del nombre o no caen en la cuenta de qué se aplicó. No me interesa que no sepan el nombre, la definición. O no caen en cuenta de qué se aplicó. Que dada la implicación a su antecedente se sigue su consecuente, ¿no? ¿Qué le podemos haber aplicado aquí a este? Con un O. No B, por lo tanto, no B, O, D. Una adición. Disyuntiva. Yo ya sé que si tengo una verdadera, puedo añadirle cualquier otra por medio de ponerle ¿qué conector? El O. Este lo habíamos acabado de ver acá. A ver qué pasa. Absorción. Adición. Adición. 9. Entonces Adición. acabamos de hacer este ejercicio que se llama
adición. Que si yo sé que una es verdadera, cualquier premisa que sea, le puedo añadir cualquier otra por medio del conector O. Entonces, ¿qué acabamos de hacer acá? Acabamos de decir que le añadíamos al B que ya nos había dado en 3 por modus ponens, ¿no es cierto? El B nos dio en 3 por modus ponens. Eso sí está claro, ¿no es cierto? Entonces el B nos dio en 3 por modus ponens. ¿Cómo así que nos dio en 3? Aquí está el B en 3 por modus, el no B nos dio en 3 por modus ponens. O sea, todos estamos de acuerdo en que si A, entonces no, entonces, si se da, entonces no B. Se dio A, por lo tanto no B. ¿Cómo se dio? Modus ponens en 1 y en 2. O sea, eso está facilísimo. Ahora, aparece luego no B, que era el que teníamos en 3, con un OD. Sabemos que puedo añadirle cualquiera con un O. Eso es adición. ¿Sí? Hicimos adición en 3. En la línea 3 hicimos adición. Y por último, nos aparece ese que teníamos antes del no B o D y se le añadió un A con el I que acabamos de aplicar allí. ¿Tienen que pasar 3 diapositivas o así va? Confusión. Miren ustedes. Simplificación. No me quiere aparecer el lápiz. Simplificación. A ver, ahora sí me va a aparecer el lápiz. Listo. Entonces decíamos, teníamos no B y no, corrijo, y no. No B No, entonces. o D. Por adición en 3, ¿no es cierto? Sí. Y aparte de eso, aquí me aparece no B y O, no D y A. ¿Cómo apareció ese? Conjunción. Como ya sé que A es verdadero, ¿no es cierto? Y sé que también tengo no B o D, cuyo valor de verdad es verdadero, puedo decir que hago una conjunción con 4 y con 2. Hice conjunción en 4 y en 2 y listo. Entonces aquí me dio 5. Con 4 y con 2 hice conjunción. Ok. Entonces, esos son el tipo de ejercicios que van a encontrar. Van a encontrar ejercicios en el cual hay, por ejemplo, una premisa, esta P indica premisa, ¿sí? Y luego comienzan a derivar cosas. Entonces me van a decir cómo las derivaron. Por ejemplo, en este primero, A y B, premisa. Después aparece A. ¿Cómo derivaron ese A? ¿De dónde apareció ese A? Hay una regla en la que dice que si tengo 2 y las 2 son verdaderas por conjunción, puedo tomar cualquiera de las 2 como verdadera. ¿No es cierto que existe esa regla? ¿Sí se acuerdan que existe esa regla? ¿O no se acuerdan? Vamos a verlas. Vamos a verlas. Entonces resulta que entre las reglas hay una que me dice que si tengo una conjunción P y Q, sé que las dos son verdaderas, puedo tomar como verdadera P o puedo tomar como verdadera Q. Se llama ¿cómo? Simplificación. ¿Sí están viendo? Simplificación. Entonces en esta puedo decir, ¿dónde está el ejercicio? Aquí está más abajito. Puedo decir en esta primera que si tengo A y B y sé que es una premisa, sé que es verdadera, por lo tanto por simplificación en 1 puedo decir que A, o podría decir que B, ¿no es cierto? Pero como apareció A, entonces digo simplificación en 1. Y aquí me apareció OC. Entonces, ¿qué le hice a esa A? ¿Qué le añadí en 2? Le añadí 6. ¿Cómo se llama añadir? Añadir. Una adición. Una adición. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Así es que hay que probar
en estos argumentos de aquí para abajo. Esos son los ejercicios que vamos a hacer. Están en la página 216 del PDF, 221 del texto. ¿Listo? Listo, profe. Esas P que aparecen en paréntesis que tienen que ver. ¿Cuáles? Perdón, no te entendí. ¿Qué? El paréntesis Las P de los paréntesis. premisas. Cuando aparece P significa que son premisas. Esas no tienes que justificarlas, ya nos las están dando. Lo que hay que justificar es lo que se hace de ahí para abajo. ¿Listo? ¿Cómo se jugó de ahí para abajo? ¿Qué fue lo que hicieron de ahí para abajo? Bueno, entonces un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande y mil felicidades. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Felicidades. Profe. Amable.